Bienvenidos otra vez a la serie El Leviatán. Vamos a comenzar de una manera rápida. En el capítulo anterior hablamos de cómo el platonismo asentó un hito. Un hito, pero que únicamente explicaba de cierta manera lo que el hermetismo y lo que al final el gnosticismo terminarían creyendo. El hermetismo es el que sentó las bases para que Platón planteara estas ideas. Y en resumen, tenemos, según estas visiones, un Dios único, supremo, incognoscible, la mónada o el uno, del cual emana un Dios inferior, el demiurgo, mediante el cual él se manifiesta, que para los gnósticos era una encarnación no tan buena, porque creó el mundo material, lo cual ellos veían mal, y decían que como el mundo material, la materia era mala, pues Cristo no pudo haber venido hecho de materia, sino en espíritu solamente, y no resucitó con un cuerpo físico, lo cual Juan catalogó como una herejía. Dijo: eso es el anticristo, los que niegan que Cristo ha venido en carne. Pero el decir que Cristo no ha venido en carne por los gnósticos implicaba creer en ese demiurgo, en ese Dios inferior emanado, que a final de cuentas era el logos del uno, el logos del Padre. Entonces se hace una maraña de ideas, pero al final vamos a ver que según los cristianos ya influidos por estas ideas platónicas, si Cristo era engendrado, por lo tanto, por la palabra de Dios también se hizo carne, y por lo tanto nosotros podríamos hacer estas oraciones y hacer que el pan y el vino se convirtieran en la sangre literal y en la carne literal de Cristo. Lo que nos dice que el creer en un hijo engendrado no preexistente, no siempre existente con el Padre, nos lleva directamente a la Eucaristía. Esa es la justificación de la Eucaristía. Y a final de cuentas vimos que esto era magia egipcia. ¿Por qué? Porque todo este sistema es creencia hermetista, que viene desde los antediluvianos. Es algo totalmente satánico. Ahora, muchos dicen, la Trinidad es pagana. ¿Por qué? Porque todas las culturas paganas creían en trinidades. Sí y no, porque las trinidades paganas constaban de una madre, de un padre, que engendraban un hijo. Esa es la diferencia. Y vamos a ver si la Trinidad es verdad, cómo es que es verdad. Vamos a citar un texto de Orígenes que no citamos en el capítulo anterior. Orígenes vivió en el siglo entre el segundo y el tercero. Ahora, él dice: por eso no decimos, como los herejes suponen, que una parte de la sustancia de Dios se convirtió en el Hijo, o que el Hijo fue procreado por el Padre de cosas no existentes. Ahora, él decía que el Hijo sí fue procreado por el Padre, pero no de cosas no existentes. Orígenes es una de estas personas que sobre todo ponen este hito de el Hijo es engendrado por el Padre. Ahora, vamos a ver si Cristo es Dios totalmente. Y veremos que de este mosaico, de una iglesia en Megiddo, del año 230 después de Cristo, tenemos esta inscripción en el mosaico: Akeptis, amadora de Dios, ofreció esta mesa a Dios Jesucristo. No es a Dios y a Jesucristo, es a Dios Jesucristo como conmemorativo. Entonces, no solo desde el siglo I, como vimos en el capítulo anterior, sino que hasta el siglo III ya se consideraba que Cristo era Dios, desde el siglo I hasta el III. Ahora vamos a hablar sobre el gnosticismo, porque hemos estado hablando de hermetismo, pero el hermetismo al final se asienta en el gnosticismo. El gnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia. Mezcla de la cristiana con creencias judaicas y orientales, que se dividió en varias sectas y propugnaba por tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Un conocimiento superior, la sabiduría más elevada, la Sofía. Es esta diosa que representa en realidad a la Eva, que quiso acceder al conocimiento prohibido, que era el bien y el mal. En este caso el gnosticismo es ese conocimiento, el bien mezclado con el mal, aunque es más mal en realidad.
Esto es cuando el hermetismo entró en el cristianismo. En contraste con el platonismo, en el gnosticismo, especialmente en ciertas sectas, el demiurgo es considerado más bien como una deidad inferior y malévola. Se le atribuye la creación del mundo material como una prisión para atrapar a las chispas divinas atrapadas en la materia, como los seres humanos, y alejarlos de la verdadera realidad espiritual. Esto es lo que mucha gente cree actualmente, que somos dioses, somos chispas divinas atrapadas en este mundo material y tenemos que escapar de este mundo material. Somos más que materia. Y en realidad sí, pero no. No somos dioses encerrados en estos cuerpos. Pero el gnosticismo sí plantea eso. El gnosticismo, Dios, vamos a seguir hablando de esto. El espíritu se considera la chispa divina que reside en el ser humano y que busca liberarse del dominio del cuerpo y de la materia. La lucha entre el espíritu y la materia se convierte en una parte esencial del camino hacia la liberación espiritual. La gnosis, y justo hablamos de ese término, de la gnosis anteriormente, la gnosis o la sofía o el Baphomet son básicamente lo mismo. La gnosis, incluso para algunos consideraban que la Shekinah sobre el arca del pacto también era la gnosis, conocer a Dios. Pero ¿a qué se refiere? La gnosis se refiere al conocimiento espiritual directo y liberador. Es vista como el medio para alcanzar la salvación y escapar del control del demiurgo y del mundo material. En los capítulos anteriores hablamos sobre la gnosis y dijimos que las sociedades secretas, los cainitas, buscaban regresar al Edén, a esta salvación, a este estado, digamos, glorioso, inmortal, pero no mediante Cristo. Lo buscaban mediante la gnosis, mediante el conocimiento espiritual, mediante la trascendencia. Nada que ver con Cristo. Y este conocimiento era esotérico. La gnosis se presenta como una revelación interna que solo puede alcanzarse a través de un proceso de despertar espiritual y entendimiento profundo. Ahora vamos a citar este libro, Rumbo a la ocupación mundial, especialmente el capítulo 5. Vamos a leer a partir del punto rojo. La historia sería diferente en el Mediterráneo, donde el evangelio fue aceptado por grandes multitudes a pesar de la fuerte persecución contra los creyentes. Después de pocas generaciones, habían tantos cristianos en esta región que los sumos sacerdotes de los misterios de Grecia, Roma y Egipto comenzaron a perder su control. Si alguien ha visto la serie de las venas de la historia, allí hablamos de cómo Babilonia y sus misterios, cuando Babilonia fue conquistada, de ahí huyeron los sacerdotes hacia Éfeso, donde estaba el trono de Satanás. Allí se establecieron ellos. Y ahí cuando Roma conquistó, fue llamado por primera vez un romano, el emperador, el sumo pontífice. Entonces por eso Roma es Babilonia, porque se dieron la mano y unieron sus creencias religiosas, pero junto con la influencia griega, el monismo, el demiurgo y todo esto, más la pérdida del control a manos del cristianismo, vamos a ver qué pasó. Las enseñanzas de Cristo chocaban directamente con las creencias panteístas y las prácticas ocultas de los sacerdotes, y los desenmascaraban. Cuanto más se perseguía a los creyentes, más crecían en número, hasta que finalmente los sacerdotes ocultistas tuvieron que ir a la clandestinidad para mantener vivo el conocimiento y las tradiciones. Desde entonces estas enseñanzas ocultas han sido pasadas de generación a generación, siendo mantenidas vivas en el mundo occidental por las sociedades secretas, que no son más que la continuación del sacerdocio ocultista antiguo, que ya vimos desde dónde viene, desde Caín. El plan de Satanás era mantener el sacerdocio y doctrinas vivas hasta que, teniendo suficiente número y poder, el sacerdocio pudiera otra vez recuperar el control del territorio perdido. El gnosticismo, la forma más eficaz y aceptada del panteísmo, era más engañosa que las demás, por tener la única explicación contraria al mensaje y persona de Jesucristo.
Los gnósticos eran los principales adversarios del apóstol Pablo y la iglesia primitiva, y perseguían sin tregua a los cristianos donde quiera que estos iban, y mucho antes de que las religiones misteriosas comenzaran a derrumbarse. Según Albert Pike, y ya hemos hablado de él en otros episodios de la serie Las Venas de la Historia, el gnosticismo era un vástago del cabalismo, una tradición oculta, oral, con una minoría de judíos por miembros. Estos judíos cabalistas, este cabalismo, ellos lo tomaron de Babilonia, del cautiverio babilónico. Y estas enseñanzas secretas babilónicas venían desde Caín, venían del hermetismo directamente. Por eso es que algunos judíos creen en Hermes como Moisés o como una persona de la que Moisés aprendió, etcétera, etcétera. Todo eso es cabalismo, pero ellos se dirigen directamente al hermetismo. Ahora, en cierto momento que se desconoce, estas enseñanzas ocultas se escribieron y así nació la cábala. En la página 626 de Ética y Dogma, Albert Pike declara: la cábala es la clave de las ciencias ocultas. Los gnósticos nacieron de los cabalistas. Así que Albert Pike directamente dice que los gnósticos nacieron del cabalismo. A final de cuentas es hermetismo, pero que nazca del cabalismo judío. Vamos a ver, estábamos hablando de que hermetismo enseña a una mónada que emana a un demiurgo, y ese hermetismo entra en la cábala judía y de ahí nace el gnosticismo. Esto es panteísmo. Creer que Cristo es engendrado es cabalismo, es panteísmo, es gnosticismo, es hermetismo, es satánico. El cabalismo era solamente una versión de los misterios antiguos, diseñada específicamente para engañar al pueblo escogido de Dios. Al contrario de otros misterios, sus enseñanzas tenían que ver específicamente con Israel y ofrecían explicaciones ocultistas a las revelaciones de los profetas, además de una interpretación ocultista muy bien disfrazada de la historia de Israel. Por ejemplo, Moisés, en vez de ser el justo profeta de Dios que sacó a los israelitas de Egipto, era una figura del ocultismo, a veces era Hermes, dijimos, cuyo propósito era iniciar a los israelitas en las enseñanzas más iluminadas y avanzadas de Egipto. ¡Wow! Si el cabalismo podría verse como una explicación contraria al Antiguo Testamento, entonces el gnosticismo como una doctrina que se desarrolló del cabalismo y teniendo en cuenta el nuevo problema, el cristianismo, que para Satanás era la resurrección de Cristo, y serviría como contraataque principal del ocultismo contra el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el cabalismo y el gnosticismo combinados formarían un paralelo del ocultismo al Antiguo y al Nuevo Testamento. El gnosticismo, aunque originalmente estaba compuesto por ocultistas judíos, atrajo rápidamente a seguidores gentiles hasta que pronto se convirtió en predominantemente gentil. Cuando los sacerdotes se vieron formados a tomar nuevas formas, el gnosticismo se volvió un imán para los adeptos al ocultismo. Las ramas del gnosticismo representaban las primeras sociedades secretas, significativas de la era post-resurrección, con varios grados de iniciación y el círculo más interno de los iniciados que adoraban a Lucifer. Ahora, vamos a ver quién es Lucifer, porque el Lucifer al que adoran es a Jesús. A un Jesús entre comillas. Y ya hablaremos de ese Lucifer. Es ese demiurgo a veces. Irónico, porque los gnósticos creían que este Jehová del Antiguo Testamento era malo, era ese demiurgo, y ponían a este Lucifer como el portador de luz que venía a traer esa iluminación. Y no creían que Cristo fuera el demiurgo del Antiguo Testamento. O Jehová, por decirlo de otra manera. Las obras de referencias masónicas han dedicado grandes espacios a la discusión del gnosticismo. Ética y Dogma, por ejemplo, le ha dedicado más de 40 páginas al gnosticismo y su conexión con la francmasonería. Albert Pike, el autor del libro, ofrece la siguiente explicación del gnosticismo. El gnosticismo deriva sus doctrinas e ideas principales de Platón, Filón y de
Zendavesta y la Cábala, y de los libros sagrados de la India y Egipto. Por lo tanto, ha introducido en el seno del cristianismo las especulaciones cosmológicas, o sea, de entendimiento del todo, y teosóficas, que formaban una gran parte de las antiguas religiones de Oriente, junto con las doctrinas egipcias, griegas y judías, que los neoplatonistas habían igualmente adoptado en el Occidente. Los masones reconocen que el gnosticismo es, a final de cuentas, ese hermetismo, esas sociedades secretas que vienen desde muy atrás. El gnosticismo floreció a través de sus varios vástagos, como los maniqueos en el siglo III, los eutiquianos del siglo IV, los paulicianos del siglo VII y los bogomiles en el siglo IX. No es posible dentro del espacio de este libro identificar y definir cada rama del gnosticismo que ha existido a través de los siglos, pero las siguientes enseñanzas de los bogomiles nos darán una idea de las creencias de los que los caballeros templarios habrían abrazado antes de pasarlas a los masones, que de esto ya hablamos. Los caballeros templarios era una sociedad secreta que buscaba el arca de la alianza, buscaba la sangre de Cristo, pero no para ser salvos por Cristo. Lo que ellos buscaban era la iluminación, el ser como dioses. Ahora, ¿qué es lo que creían? Aquí está resumido. Dios es el Padre Supremo. Tiene 2 hijos. El mayor, Satanael. El más joven, Jesús. A Satanael, quien se sentaba a la diestra de Dios, pertenecía el derecho a gobernar el mundo celestial. Pero lleno de orgullo, se rebeló contra el Padre y cayó del cielo. Entonces, ayudado por sus compañeros de caída, creó el mundo visible, imagen del celestial, que tal como el otro tiene su sol, luna y las estrellas, y luego creó al hombre y la serpiente, la cual llegó a ser su ministro. Interesante, ¿no? Porque aquí ya se ponen de manifiesto varios puntos, ¿no? El engendramiento de 2, de Cristo, pero si Cristo puede ser engendrado, ¿qué hace que Satanás no pueda ser engendrado? Y si Cristo, por ser engendrado, puede ser divino, ¿por qué Satanás no puede ser engendrado y también divino? Curioso lo que creían los gnósticos, además de que el Satanás va a ser el creador de la tierra, como dice la Biblia, él va a ser ese Jehová, entre comillas, y crea lo de abajo a imagen de lo de arriba, como es arriba es abajo, los principios herméticos, ¿no? Y crea a la serpiente, la cual llegó a ser su ministro. ¿Por qué la serpiente es su ministro? Bueno, sabemos que la poseyó, fue el primer medium, y sabemos que la serpiente Leviatán, aunque son animales entre comillas diferentes, tienen características en común, pero es el núcleo de esta serie. Más tarde, Cristo vino a la tierra para mostrar a los hombres el camino al cielo, pero su muerte fue ineficaz, porque ni con descender al infierno pudo quitarle el poder a Satanael o Satanás. Esta creencia en la impotencia de Cristo y la necesidad de aplacar a Satanás, no solamente como el príncipe de este mundo, sino como también su creador, llevó a la doctrina de que Satanás, siendo todopoderoso, debiera ser adorado. Ahorita hay una creencia, una corriente, que es entre comillas nueva y no tan nueva. Creer que el Dios Jehová del Antiguo Testamento, ese Dios que dicen es un asesino, mató a tanta gente injustamente, o era un sangriento despiadado, loco. Dicen que ese Jehová no es el Dios bueno, que la Biblia es una manipulación, que ese Jehová en realidad es Satanás. Eso es gnosticismo. Eso era lo que creían ya los gnósticos. Le llamaban Yaldabaoth. En el fundamento de... y lo interesante, ¿no? Porque aquí Cristo muere para satisfacer a Satanás. Pero bueno. En el fundamento de cada una de las formas del gnosticismo existía esta adoración a Satanás, además de un profundo odio hacia Cristo y sus enseñanzas. Perversidades como estas, pasadas
en una traición sin interrupción desde los primeros gnósticos, fueron aceptadas finalmente por los caballeros templarios, o los caballeros del templo, del siglo XII. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, o la gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones proto-ortodoxas y la autoridad de las instituciones religiosas. La cosmología gnóstica generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto. Tenemos ese Dios supremo y oculto, incognoscible. Eso es gnosticismo. Y es lo que, tristemente, Justino ya traía este concepto, un Dios incognoscible, o sea, supremo y oculto. Y hacían la distinción entre este Dios y una deidad menor y malévola, en ocasiones asociadas a la deidad bíblica Yahvé o Jehová, deidad que es la responsable de crear el universo material. En consecuencia, los gnósticos consideraban que la existencia material es defectuosa o malévola y creían que el principal elemento de salvación era el conocimiento, no Cristo, el conocimiento directo de la divinidad oculta que puede alcanzarse a través de intuiciones místicas o esotéricas. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los de ilusión e iluminación. Algunos cristianos primitivos entendían ontológicamente al Cristo preencarnado como un ángel. Ahora, nosotros creemos que Cristo era el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque no era igual a Dios. No. El llamarlo arcángel Miguel es única y meramente, y no es algo que creamos exclusivamente nosotros o los testigos de Jehová, es algo que incluso reformadores como el mismo Lutero llegaron a pensar. ¿Por qué el arcángel Miguel? Porque cuando nosotros vemos las características es de alguien que solo puede ser divino, no un ángel común, es alguien divino. Y el que se le llame ángel o arcángel es porque él está por encima de todos los ángeles, como Dios. Porque él es el que los creó, es el principio. La palabra arge es el principal o el principio de los ángeles. Entonces, ahora, algunos cristianos primitivos entendían a Cristo preencarnado como un ángel, como los testigos de Jehová, no como la realidad. Y esta cristología del verdadero ángel tomó muchas formas y puede haber aparecido ya a finales del siglo I. ¿Por qué? Porque ellos lo creían como alguien creado, a Cristo. Si en efecto es esta la perspectiva a la que hacen oposición los primeros capítulos de la carta a los hebreos, los eclesiaitas, o al menos los cristianos influidos por ellos, emparejaban al Cristo masculino con el Espíritu Santo femenino, viéndolos a ambos como dos ángeles gigantescos. Interesante, porque aquí ya nos dice que el Espíritu Santo es femenino y Cristo masculino. Y realmente, lo irónico es que cuando hablamos de trinidades paganas es que hay un padre, una madre y un hijo. Ahora, el Espíritu Santo, en el hebreo, el ruaj, sí es una palabra femenina. Hace esto, que sea una mujer, ni de chiste. Aunque recientemente hay algunos cristianos, pseudo cristianos, que creen esto. Le llaman Dios Madre. Es una herejía total y vemos aquí que ya se ponía de manifiesto con los eclesiaitas y que realmente era una rama gnóstica o tenía estas influencias gnósticas. Entonces, y lo irónico es que ellos emparejaban a Cristo y al Espíritu Santo como dos ángeles gigantescos. Esto por ningún lado tiene pies ni cabeza. No es ni siquiera la Trinidad real, pero esta Trinidad sí es más satánica. Ver a un Cristo engendrado con una esposa, que ya veremos que esto de la esposa de Dios no es tampoco algo nuevo. Los idólatras del antiguo Israel también lo creían. Y bueno, tenemos de por medio a su hijo engendrado, por medio de su espíritu, de su esposa. Algunos gnósticos valentinianos suponían que Cristo asumió una naturaleza angélica y que podría ser el salvador de los ángeles. Pablo dice que no.
El autor del Testamento de Salomón sostenía que Cristo era un ángel frustrante, particularmente efectivo en el exorcismo de los demonios. El autor de Centésima y el Ebionitas de Epifanio sostienen que Cristo ha sido el más alto e importante de los arcángeles creados primero. Una perspectiva similar en muchos aspectos a la ecuación que hace Hermas de Cristo y Miguel. Interesante, porque esto ya se veía desde hace tiempo y no es del todo incorrecto. La premisa de esta serie es Satanás copia todo, no se inventa nada. Entonces, el hacer ver esta situación a Cristo Miguel como alguien creado es el problema. No porque Cristo y Miguel no sean el mismo. Finalmente, una posible tradición exegética detrás de la ascensión de Isaías y corroborada por el maestro hebreo de Orígenes puede atestiguar sobre otra cristología angélica, así como una neumatología angélica. Su peculiar cristología, siendo la materia el anclaje y origen del mal, no es concebible que Cristo pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez, puesto que la materia es contaminadora. Por esta razón surge la doctrina del cuerpo aparente de Cristo, o sea, era apariencia, según la cual la divinidad no pudo venir en carne, sino que vino en espíritu, mostrando a los hombres un cuerpo aparentemente material. Esto se llama docetismo. Otras corrientes sostienen que Jesucristo fue un hombre vulgar que en la época de su ministerio fue levantado, adoptado por una fuerza divina, el adopcionismo. Otras doctrinas afirman que la verdadera misión de Cristo era transmitir a los espíritus humanos el principio de autoconocimiento que permitía que las almas se salvaran por sí mismas al liberarse de la materia. Otras enseñanzas proponían incluso que Jesús no era un ser divino. Todas estas herejías aparecieron desde muy temprano. Peculiares enseñanzas sobre la divinidad. Entre estas se encontraba la de que todo espíritu era divino, incluyendo la parte espiritual del hombre, el alma. O sea que, según estas visiones, nuestra alma es esa chispa y es divina, y que no necesita a nadie para salvarse a sí mismo, siendo Cristo enviado a revelar esa voluntad. Hay que conocernos, ese es el camino a la salvación. Por otra parte, el creador o ordenador de la materia, llamado Demiurgo, al multiplicar con su creación la materia, sería un ser malvado y opuesto al verdadero ser supremo del cual surgió. Porque veamos que sea un demiurgo bueno, como decía Platón, o sea un demiurgo malo, como decían los gnósticos, a final de cuentas, los dos eran emanados o engendrados de Dios. Por un lado tenemos al bueno, entre comillas, ¿no? Cristo, y al malo el Satanael de los templarios. Vuelvo a poner sobre la mesa, es que si Cristo es engendrado y recibió su divinidad del Padre, ¿qué hace que Satanás no pueda también recibir divinidad del Padre? Conclusiones éticas muy divergentes. Siendo la idea de la condenación de la materia, algunas corrientes afirmaban que era necesario el castigo y la martirización del cuerpo para, a través del padecimiento de la carne, contribuir a la liberación del espíritu, propugnando un modo de vida ascético, y eso el catolicismo lo sigue haciendo. Sin embargo, otras corrientes afirmaban que siendo la salvación dependiente únicamente de la gnosis del alma, el comportamiento del cuerpo era irrelevante, disculpándolo de toda atadura moral y librándolo a toda clase de goces. Otras enseñanzas reprobaban la multiplicación de la materia, siendo así la procreación un acto condenable. Vamos a ver, también existían corrientes que, al igual que el platonismo y la filosofía orientales, creían en un retorno cíclico de las almas a la prisión de la materia a través de la reencarnación. El iniciado, igualmente buscaba romper este ciclo a través de la gnosis, a través de la iluminación en las religiones orientales. Veamos que en algún momento los apóstoles escribieron que vendrían, Pablo dijo, que vendrían hombres dirigidos por espíritus de demonios y que iban a apostatar de la fe enseñando doctrinas demoníacas, enseñando que no había que casarse,
y abstenerse de alimentos que Dios creó. Algunos han malinterpretado este texto, pero ¿a qué se refería? Es que Pablo estaba combatiendo las herejías de ese momento. Aquí estas personas veían la procreación como un acto condenable porque toda la materia es mala. Y hablar de procreación es hablar de matrimonio. Eso un ejemplo, ¿no? Pero los ascéticos, los docetistas que enseñaban que Cristo no vino en carne, bueno, Juan dijo: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo es decir que Jesús no vino en carne, sino en una apariencia nada más. ¿Por qué? Porque según esto la carne era malvada. Pero ¿cuál es el trasfondo de esta creencia? ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Bueno, viene desde el concepto del demiurgo. ¿Cuál es el fin del hermetismo y del gnosticismo? Aquí vamos a plantear ya todo totalmente. Que Satanás y Jesús, estos dos conceptos, se vuelvan uno en el demiurgo. ¿Por qué? Porque los dos, según esta visión vimos, son engendrados. Y uno hizo el mundo material y el otro vino a traernos la iluminación para liberarnos. Pero los dos son, de cierta manera, el demiurgo. Jesús coincide más con el platónico y Satanás coincide más con el demiurgo gnóstico. Ahora, Jesús, para esta visión, no es indispensable para salvarnos, sino la gnosis, el conocimiento, este conocimiento esotérico. Y esa gnosis, ese conocimiento divino, de bien y mal, nos va a permitir ser dioses. O sea, si el demiurgo es emanado y recibió la divinidad del uno, nosotros, al alcanzar un cierto conocimiento, también podemos recibir la misma divinidad, porque en realidad ya está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es panteísmo, porque el demiurgo creó todo y todo es el demiurgo y nosotros somos parte del demiurgo. Entonces el demiurgo está en nosotros y por lo tanto podemos ser divinos. La gnosis es este conocimiento, sabiduría antediluviana dada por la serpiente de una manera bien sencilla. No moriréis. ¿Por qué? Porque tienen una chispa divina en ustedes. Su alma es divina e inmortal. Pero Dios sabe que el día que coman de esta fruta, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Esa mentira de la serpiente es el origen del hermetismo y del gnosticismo y es el objetivo final. Ser divinos, inmortales, liberarnos de este cuerpo, alcanzar nuestro máximo potencial al conocer que dentro de nosotros está la divinidad. Seguir el camino de la sabiduría, de la Sofía, de la diosa. ¿Cuál es ese camino que siguió la diosa? Recordemos a esta diosa de la que hemos venido hablando, que fue manifestada en las sociedades secretas por Naama, Sila y Semiramis, pero que ellas solo estaban imitando lo que hizo Eva, comer de ese fruto. Y esa Eva es esa Lilith, que muchos interpretan, se rebeló, es nada que ver. Esa Lilith es el concepto satánico torcido, no el bíblico, de Eva. La mujer que tomó ese fruto y fue divinizada. Eso es el fin del hermetismo y del gnosticismo. Mostrarnos que si Cristo pudo recibir la divinidad de alguien más, nosotros somos parte, como el panteísmo dice, somos parte del demiurgo. El demiurgo es todo. Y nosotros también podemos ser dioses siguiendo el camino de la gnosis, el mismo camino que Eva. Comer del fruto, abrir nuestros ojos, conocer el conocimiento del bien y del mal y ser como dioses para no morir. Sin Cristo de por medio. No necesitamos a Cristo para la redención según esta visión. Todo basado ¿en qué concepto? En la no eternidad de Cristo. Y esto lo vimos. El Santo Grial, en su mismo significado, está relacionado con el conocimiento, según los templarios. La gnosis permitía alcanzar la iluminación espiritual, por lo cual el ser humano podía liberarse de su prisión material para poder regresar al mundo celestial. Esta doctrina surgió como un
auténtico sincretismo de antiguas enseñanzas caldeas, babilónicas, egipcias, hindúes, helénicas, iranianas, judeocristianas, maniqueístas y mandeanas, pero en realidad el trasfondo es antediluviano. El controvertido Baphomet templario es un postrer ejemplo de esta secreta enseñanza, ya que puede considerarse como un auténtico bautismo de sabiduría. Y en las corrientes gnósticas encontramos a la Gran Madre Sofía en la cábala judía. Los judíos ya adoraban a la Madre Sofía, que era un aspecto hasta cierto punto divino, como una corrupción del Espíritu Santo, pero resulta que esa Madre Sofía también es la Eva corrupta, la que alcanzó esa divinidad. Y curioso porque el Espíritu Santo tiene esta connotación femenina, ¿no? Todo este cabalismo, qué porquería hicieron ellos con las palabras de Dios. Esta Madre Sofía en la cábala judía aparece denominada con el epíteto de la Shejiná de Dios. Entonces, los cabalistas llamaban a la Shejiná o creían que la Shejiná era la Madre Sofía. Es una porquería lo que hicieron. ¿Y qué era el Santo Grial? Bueno, el Santo Grial era el arca del pacto. ¿Por qué? Porque era el receptáculo donde cayó la sangre de Cristo. Y los templarios querían acceder a eso, al Santo Grial, donde justamente se ponía la Shejiná, la Madre Sofía para ellos, y alcanzar eso, el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Lo que hay en esa sangre. ¿Para qué? Para alcanzar el mundo celestial, para ser dioses. Eso es lo que los templarios querían hacer. Y eso es lo que el gnosticismo y las sociedades secretas han hecho toda la historia. Y eso no ha terminado. La gnosis o conocimiento nos hará como Dios y nos salvará, según esta visión, no Cristo y su sacrificio. La gnosis permitiría a los hombres volver al Edén y trascender. Si el demiurgo es nosotros y nosotros somos el demiurgo, que es engendrado de Dios, pues somos engendrados de Dios. Y no moriremos porque somos dioses. La búsqueda del Santo Grial por los templarios, esto es el Arca de la Alianza, es llevada a cabo por Satanás y sus agentes, porque aún la quieren obtener. Y Satanás está dirigiendo esa búsqueda para alcanzar la inmortalidad y ser como Dios, como Jesús, y destruir su ley. Esto es la gnosis, porque recordemos que algunos creían que alcanzar la gnosis significaba quedar libre de la moral, de la ley divina, y poder hacer pues lo que sea. Eso es lo que Satanás quería hacer en el cielo. Eso es la gnosis. Y todo por creer que Jesús no era coeterno con el Padre. Vamos a dejar esto hasta aquí. Piénsenlo 2 veces. Si van a decir que la Trinidad es satánica, que las Trinidades paganas nada tienen que ver con la Trinidad bíblica, pero los que creen que Jesús fue engendrado, emanado del Padre, que tuvo un inicio, están cayendo en una doctrina totalmente satánica, que lo único que hace es justificar que Satanás quiera llegar a ser como Cristo, que quiera llegar a ser igual a Dios. Pero aquí no hemos terminado. Vamos a hablar próximamente todavía sobre esto, sobre la justificación de por qué no es posible el que Cristo sea engendrado.